Eh, bueno, el sutta que vamos a leer hoy es un sutta que ya leí hace un año más o menos, pero me parecía que era muy apropiado para poder leerlo ahora, porque hace mucho tiempo que no hablamos de esto. Y es muy importante, ¿sí? Está directamente relacionado a los cinco agregados, o sea, habla de los cinco agregados, se llama Pena Pindupama Sutta, que es el discurso sobre la burbuja de espuma. Es un discurso del Samyutta Nikaya, o sea, de los discursos conectados por tema. Es muy profundo, es corto, ¿sí? Describe los cinco agregados con cada uno con un símil. Y luego tiene una poesía cuya traducción acá no está redondeada, es una traducción que parece muy literal. Así que voy a leer y voy a ir comentando a medida que vayamos leyendo. Pero para empezar, me gustaría recordarles cuáles son los cinco agregados. Los cinco agregados son la forma corporal, ¿sí? La sensación, la percepción, las formaciones o preparaciones mentales y la conciencia. Entonces tenemos uno que es material y cuatro que son de índole mental. Eh, en este caso, estos suttas que están agrupados dentro de lo que son los skandhas son estos, son agregados, la traducción es como masa de, o sea, cúmulo del apego se le llama, los cinco cúmulos del apego. Es en realidad muy profundo de comprender este sutta. Lo que yo les pido es que traten de abrir la cabeza y lo que se está tratando de explicar acá es que nosotros estamos directamente viviendo en el samsara por el apego que tenemos en con alguno de estos cinco cúmulos. Es decir, en alguno de estos cinco procesos que se dan, la forma material, la sensación, la percepción, las formaciones mentales o la conciencia, uno se apega. Y debido a ese apego y a esa avidez se produce que surjan esos cinco agregados de vuelta. O cuatro agregados si uno renace como un ser inmaterial, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien, entonces dice eso. En una ocasión el bienaventurado estaba morando en Ayoja, en las orillas del río Ganges. Estando ahí se dirigió a los monjes con estas palabras. Monjes, imaginad una gran burbuja de la espuma flotando en este río Ganges y a un hombre de buena vista que la estuviese inspeccionando, ponderando, investigando cuidadosamente. A este hombre la burbuja de espuma le parecería vacía, hueca e insubstancial. ¿Por qué? ¿Qué sustancia puede haber en una burbuja de espuma? Así también, monjes, cualquier clase de forma que podría haber, sea del pasado, futuro o presente, interna o externa, burda o sutil, inferior o superior, lejana o cercana, si el monje la inspecciona, pondera e investiga cuidadosamente, debería parecerle vacía, hueca e insubstancial. ¿Por qué? ¿Qué sustancia puede haber en la forma? ¿Está bien? Pues lo que está diciendo acá es que cualquier idea que uno tenga eh, sobre alguna sustancia o algún yo o algún mi cuerpo o mi cuerpo es mi esencia, etcétera, no estaría viendo la formación corporal como tal cual es. La formación corporal es una serie de procesos físicos, químicos, neurológicos que continuamente están en movimiento y que están nutridos por el alimento. ¿Sí? Si nosotros dejamos de alimentarnos y de beber agua, esa forma material desaparece. Y eso es todo. Ahora, ¿es importante cuidarla la forma material? Absolutamente. Es importante hacer ejercicio, es importante hacer cosas que nos hagan sentir bien corporalmente, pero solo eso. Acá nos podemos dar cuenta cuando nosotros buscamos el cuerpo perfecto. ¿Sí? Que es algo que no existe. Solo es una idea. Entonces, la forma material en realidad son los cuatro elementos, digamos, tierra, agua, aire y fuego, o como se podría decir ahora más en la actualidad, la forma sólida, una forma acuosa,
la forma del aire que tenemos, ¿sí? Todo el aire que corre dentro del cuerpo, y el calor, que son todos los procesos de metabolismo. Entonces es muy interesante ver cuando uno está haciendo algo por salud corporal o porque simplemente le divierte hacerlo, y cuando uno hace eso para lograr o porque tiene cierto apego con el cuerpo. ¿Sí? Esto también se puede reflejar de otras maneras, por ejemplo, cuando en la meditación nos duele el cuerpo. Y esto es muy interesante porque el dolor de la meditación corporal es, en gran parte de las veces, la mayoría diría yo, simplemente una sensación mental. ¿Sí? Es una sensación mental que surge o aparece en alguna zona del cuerpo. Debido a que reaccionamos a esa sensación mental, ese dolor aumenta. Entonces, lo que nosotros estamos viendo acá con la formación corporal es simplemente un proceso que se mueve y debido al alimento se mantiene. Cuando ese alimento cesa, cuando alguna de estas funciones empiezan a fallar, decae. ¿Sí? Entonces vamos teniendo un cuerpo joven, fuerte, como se dice en los sutras, un tesoro de la juventud, el divino tesoro de la juventud. Luego, eso empieza a perderse, naturalmente. Pasa el tiempo y el cuerpo va decayendo. Hasta que finalmente se va volviendo cada vez más salínico, cada vez tiene más sal el cuerpo, más mineral, más duro. ¿Sí? Más se va asemejando a lo que va a terminar siendo, que es un pedazo de tronco. ¿Está bien? Sin calor, sin movimiento. Y eso es todo. Entonces cuando uno lo ve, lo compara justamente con una burbuja de espuma, algo que no tiene prácticamente sustancia. ¿Sí? Prácticamente, digo prácticamente, pues no la tiene, no hay nada adentro. ¿Dónde está la sustancia del cuerpo? ¿No? ¿Cuál sería? Imaginad además, monjes, que en el otoño, mientras estuviese lloviendo y unas grandes gotas de lluvia estuviesen cayendo y una burbuja de agua apareciese en la superficie para romperse luego, un hombre de buena vista la estuviese inspeccionando, ponderando, investigando cuidadosamente. A este hombre, la burbuja del agua le parecería vacía, hueca e insubstancial. ¿Por qué? ¿Qué sustancia puede haber en una burbuja del agua? Así también, monjes, cualquier clase de sensación que podría haber, sea del pasado, futuro o presente, interna o externa, burda o sutil, inferior o superior, lejana o cercana, si el monje la inspecciona, pondera e investiga cuidadosamente, debería parecerle vacía, hueca e insubstancial. ¿Por qué? ¿Qué sustancia puede haber en la sensación? Bueno, este es el primer agregado mental, ¿no? El primer agregado mental es la sensación, y fíjense con qué lo compara Buda, con la gotita de agua que cae sobre un río, la gotita de lluvia, y se produce una burbujita. Eso es todo lo que dura una sensación. Bien, la sensación es un lugar donde nos solemos enganchar mucho. ¿Sí? La sensación, y diría las formaciones mentales, son los lugares mentales donde más nos enganchamos. Entonces, ¿qué es una sensación? ¿Por qué surge una sensación? Una sensación uno lo puede ver de diferentes puntos de vista. La sensación es el lenguaje del sistema nervioso. Es cómo se expresa el sistema nervioso. Pero eso es donde se manifiesta la sensación, no donde surge la sensación. ¿Sí? ¿Dónde surge la sensación? En la mente. ¿Debido a qué surge la sensación? A que hay contacto. Entonces, ¿cuál es el alimento de la sensación? El contacto. Cada vez que yo hago contacto, surge una sensación. ¿Qué tenemos que entender de la sensación? La sensación puede ser agradable, desagradable o ni agradable ni desagradable. ¿Está bien? Podemos tener sensaciones agradables mundanas, por ejemplo, si nos gusta el chocolate, comer chocolate. Podemos tener sensaciones desagradables mundanas, por ejemplo, si nos golpeamos con el dedito chico contra la pata de una mesa. Y podemos tener sensaciones que no son ni agradables ni desagradables mundanas, que es una cierta clase de indiferencia. ¿Sí? Que no es exactamente
neutra, pero está en un sentido mundano. Uno no toma partido ni si le gusta o si no le gusta. Después tenemos ciertas clases de sensaciones que son agradables, pero supramundanas. Por ejemplo, entran en el jhana. En ese momento, cuando entramos en jhana, algo que todos ustedes han vivido, la sensación es muy agradable. ¿Está bien? Una sensación desagradable, digamos, supramundana, sería cuando uno vivencia dentro de la meditación ciertas molestias, por ejemplo, corporales. Y a uno lo sacan del jhana. También podría ser una sensación desagradable supramundana cuando, bueno, se los dejo ahí, porque si no me voy a complicar. Y una sensación que es ni agradable ni desagradable sería la ecuanimidad. ¿Sí? La ecuanimidad es lo que permite balancear la mente y aceptar tanto la sensación agradable como desagradable sin volverla personal. ¿Está bien? Entonces vieron que yo les mencioné agradable y desagradable, pero podemos hablar de 3 sensaciones o podemos hablar de 6 sensaciones. Podemos hablar de muchas sensaciones, podemos hablar de 18, que son estas 6 en pasado, presente y futuro. Podemos hablar de esas 18 multiplicadas por 6, que es en las 6 puertas de los sentidos. ¿Sí? Hay un sutta que el Buda habla de todas las sensaciones posibles. Lo que a nosotros nos interesa, para resumirlo, es que la sensación, que es nutrida debido al contacto, es la que va a hacer surgir la avidez. La avidez es justamente el momento donde la mente dice me gusta o no me gusta esta sensación. Si yo continúo con ese me gusta y lo alimento, va a surgir el deseo sensual. Por ende, va a surgir el apego. Me gusta porque. Si es una sensación desagradable, va a surgir, si la continúo y la rechazo, va a surgir la aversión de esa avidez. Recuerden que la avidez está detrás del universo, es lo que hace que se mueva. Entonces, acá es donde uno no se tiene que enganchar con las sensaciones, sobre todo en el proceso meditativo. Sin embargo, cuando nosotros estamos meditando, valga la contradicción, tenemos un objeto. Ese objeto, que es el amor benevolente, o la compasión, o la alegría, o la ecuanimidad, es en sí mismo un proceso mental que produce placer. ¿Vieron? Porque cuando estamos con el objeto meditando, con la mente recogida, tenemos mucho placer, hay mucho placer en eso. ¿Es peligroso eso? No, si yo lo entiendo como un proceso. ¿Dónde se pone peligroso? Se pone peligroso cuando yo pretendo volverlo personal, quiero que esto me pase todo el tiempo. Ahí es donde viene el problema. Ahí es donde se suscita el problema. Porque ahí es donde nosotros tenemos que empezar a entrever algo que es muy profundo y no es tan fácil de ver. Si ustedes observan con atención, nosotros tenemos una sensación agradable. ¿Qué pasa cuando la sensación agradable se va? ¿Qué surge? Una sensación desagradable. Y cuando tenemos una sensación desagradable y se va, ¿qué surge? Una sensación agradable. Esto parece una tontería, ¿vieron? Es muy simple. Pero miren qué fácil funciona la mente. Qué simple funciona. Una mente que se desarrolla es una mente que ese vaivén es cada vez más pequeño hasta que la mente queda en ecuanimidad. Entonces puede observar esas sensaciones sin ser perturbada. Cuando hay una sensación agradable, hay una sensación agradable. Cuando hay una sensación desagradable, hay una sensación desagradable. Y es muy rápida. La sensación suele ser muy rápida. Entonces el proceso contacto, sensación, avidez, apego es muy veloz. Acá es donde cada uno de ustedes, depende de su tendencia emocional habitual, es donde se aferran a las sensaciones, mi sensación, lo que yo siento, y lo empiezan a reforzar con lo que piensan.
lo que vuelve todo una gran masa de sufrimiento. La sensación es solo una sensación, agradable o desagradable. No hay nada más que prestarle atención a eso. Entonces, uno empieza a sentirse más elevado con respecto a las sensaciones que puedan surgir, menos apegado a mi sensación. Entonces, si yo una vez hice una cosa y me sentí bien, quiero volver a sentir eso. Y entonces nos encontramos con un problema, porque no la voy a volver a sentir nunca eso. Voy a sentir por ahí algo parecido. Entonces, fíjense que tanto en el anterior, que era la formación corporal, cuyo origen es el alimento, acá tenemos que es el contacto. Cuando el contacto cesa, la sensación cesa. Entonces, cuando yo estoy meditando, estoy en contacto con un objeto agradable, un sentimiento elevado. Cuando pierdo el contacto con eso, pierdo la atención, ese contacto va a surgir en otro lado, probablemente en un objeto no sano, y la sensación va a ser desagradable. Al aplicar las 6 R's, lo único que hago es el esfuerzo correcto para poder dejar ir eso, soltarlo, relajarme, y mediante ese esfuerzo retorno. Ese esfuerzo es la condición para que vuelva la atención al objeto y de la atención regrese el recogimiento mental sobre el objeto. Pero fíjense que lo que yo estoy describiendo siempre es un proceso, que en ningún lugar de ese proceso puedo hablar de que es mío. Solo lo podemos decir a nivel de comunicación oral, como comunicación, pero no como realidad. Imaginad además, monjes, que en el último mes de la época calurosa, durante la luna alta, apareciese un trémulo espejismo y un hombre de buena vista lo estuviera inspeccionando, ponderando e investigando cuidadosamente. A este hombre el espejismo le parecería vacío, hueco e insubstancial. ¿Por qué? ¿Qué sustancia puede haber en un espejismo? Así también, monje, cualquier clase de percepción que podría haber, sea del pasado, futuro o presente, interna o externa, burda o sutil, inferior o superior, lejana o cercana, si el monje la inspecciona, pondera e investiga cuidadosamente, debería parecerle vacía, hueca e insubstancial. ¿Por qué? ¿Qué sustancia puede haber en una percepción? Bueno, ahora fíjense con qué compara la percepción, con un espejismo. ¿Sí? ¿Qué es la percepción? La percepción es el proceso mental que nombra las cosas, que le pone nombre. Entonces tenemos una sensación y la percepción viene a nombrar, viene a realizar ese proceso de cognición. ¿Sí? Acá también entraría al mismo tiempo la conciencia. ¿Por qué la percepción es un espejismo? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Por qué lo describe como un espejismo? Les voy a contar una historia. Hace mucho tiempo vivía un rey en India que había pedido que vaciaran una laguna que estaba cerca de una muralla, porque como estaba la laguna cerca de una muralla, el agua iba a comer la tierra donde estaba cimentada la muralla y era peligroso porque la muralla se podía derrumbar. Entonces mandó al senescal del reino a que guiara la obra. Entonces cuando el senescal se acerca, observa el lago y se da cuenta que en el lago hay una perla brillante. Y le parecía de un tamaño bastante grande. Entonces dice, bueno, vamos a vaciar el lago para agarrar la perla y llevársela al rey. Entonces lo empiezan a vaciar, a vaciar, a vaciar, y resultó ser que cuando estaba prácticamente vacío,
no encontraban la perla. Sacan todo el agua y la perla no estaba. Bueno, al otro día llovió. Tuvieron que volver a sacar el agua para vaciar la laguna. Y otra vez aparece la perla. Entonces llamaba mucho la atención y no sabían cómo hacerlo, porque vaciaban el agua y no estaba la perla. Sí, esto es una cosa de magia. Entonces el senescal se lo dice al rey, y el rey lo mira y le dice a un Arahan que estaba ahí, que tenía ese problema. Entonces el Arahan va caminando muy despacio y observa, ¿no? Y observa donde el senescal le señala la perla. Y le dice, muy bien. Entonces mira y ve que había un árbol al lado del lago. Y le dice, mire rey, tiene que enviar un niño allá arriba a buscar. La perla que usted busca está en el nido de cuervos que está ahí arriba. Entonces el nene se trepa y baja la perla del nido de cuervos, que se reflejaba en el lago. Así funciona nuestra conciencia. Esa es una historia para la conciencia en realidad, pero también así funciona nuestra percepción. ¿De qué modo? Es un espejismo. ¿Cuántas veces nosotros percibimos algo como bueno que es malo? ¿Sí? El mejor ejemplo que les puedo dar es, por ejemplo, cuando les duele algo en la meditación. Uno percibe algo malo y actúa en relación a esa percepción. Inmediatamente actúa. Pero esa percepción puede no ser correcta. No, me duele. Entonces uno empieza a pensar, la rodilla me va a explotar, el trasero se me va a caer, empieza a imaginar cualquier tipo de cosa, ¿no? También es muy interesante cuando una persona nos cuenta algo de otra, de un tercero, y nosotros nos podemos dar cuenta que rápidamente nosotros sentimos el relato, y cuando sentimos el relato, la percepción actúa enseguida nombrando, esa persona debe ser terrible, sin que conozcamos las causas o condiciones por las cuales esa tercera persona actúa. Entonces la percepción, por eso se la compara con un espejismo, porque la percepción es donde empieza a surgir la idea, el apego. Imaginad monjes a un hombre que necesita el duramen, busca el duramen, o sea, el corazón duro del árbol, ¿no? Y recorriendo en busca de la parte dura del árbol, entra en el bosque con una afilada hacha. Entonces, si él visualizara el tronco de un gran árbol de plátano, fuerte, joven, sin médula alguna, creciendo dentro, lo cortaría en las mismas raíces, cortaría su corona y desenrollaría el rollo, y al desenrollar una capa tras otra, no encontraría ni siquiera la albura, sin hablar de el centro duro del árbol. Y si un hombre de buena vista estuviera inspeccionando, ponderando, investigando cuidadosamente este tronco del árbol del plátano, le parecería hueco, vacío e insubstancial. ¿Por qué? ¿Qué sustancia puede haber en un tronco de árbol de plátano? Así también, monjes, cualquier clase de formaciones mentales que podría haber, sea del pasado, futuro o presente, internas o externas, burdas o sutiles, inferiores o superiores, lejanas o cercanas, si el monje las inspecciona, pondera e investiga cuidadosamente, deberían parecerle vacías, huecas e insubstanciales. ¿Por qué? ¿Qué sustancia puede haber en las formaciones mentales? ¿Sí? El árbol del plátano es un árbol que es todo enrollado, no tiene corazón, digamos, no tiene una parte dura en el centro. Entonces fíjense que lo que está diciendo acá es que los pensamientos son nada. Son simplemente nada. Ni siquiera son la gota de lluvia en el agua. Son procesos que se dan absolutamente de manera condicionada y que suelen estar condicionados también por el contacto, al igual que la percepción. Entonces nosotros sentimos algo, lo percibimos, le ponemos nombre y empezamos a pensar sobre eso. Y este es un proceso muy de todos los días, que nosotros tenemos que investigar. Tenemos que descubrir si ese proceso nos está llevando primero a un lugar sano. Si no nos lleva a un lugar sano hay que abandonarlo. Y si nos lleva a un lugar sano, ok, cultivémoslo. Pero
no son mis pensamientos, son los pensamientos que surgen de acuerdo a esas condiciones. Y quizás esto sea algo muy difícil de entender, porque la opinión que yo tengo con respecto a absolutamente todo lo que pasa suele ser un lugar muy fuerte de identificación. Lo que pienso políticamente, lo que pienso religiosamente, lo que pienso River o Boca, ¿se entiende? Todo esto está muy cimentado en la imagen que nosotros tenemos o queremos proyectar en el mundo. Entonces estamos muy identificados con ese proceso de pensamiento. Cuando, por ejemplo, hay una situación donde yo no expreso la opinión, muchas veces, quizás no todos ustedes, pero quizás algunos de ustedes sientan que, ay, tendría que haber dicho algo. O por ahí te tendrías que haber quedado tranquilo y callado la boca, porque lo que había para decir no era algo que vaya uno a cambiar nada. ¿Cuántas veces hablamos apresuradamente sin comprender y sin ponderar verdaderamente las condiciones o la situación que estamos viviendo? Y hablamos de más. Por el mero hecho de mostrarle al otro nuestra posición. ¿Cuántos problemas uno se hubiera ahorrado en la vida si se hubiera callado la boca? Es un pensamiento, ese pensamiento que yo tengo, ¿lleva a la concordia? ¿Lleva a que yo, inclusive, a que yo entienda más la situación? ¿O solo lo estoy mostrando porque quiero mostrar que yo no me callo nada? ¿O quiero mostrarle al otro lo equivocado que está? ¿O quiero mostrarle al otro que yo protejo a alguien con lo que le voy a decir? ¿Se entiende? Puede haber un montón de trampas acá. Y en general ese pensamiento es lo que, esa verbalización mental es lo que nos produce después la verbalización vocal, lo que nos hace hablar. Entonces, lo que pensamos tiene un enorme peso y deberíamos observar cuán importante es eso que yo estoy pensando. Cuando es un pensamiento constructivo, positivo, en otras palabras, que tienda a ayudarme y ayudarla a la otra persona. ¿Qué es lo que suele pasar con esto, no? En general, nosotros utilizamos el pensamiento, o mejor dicho, nuestra mente produce pensamientos, se producen los pensamientos, explicando lo que sentimos. Entonces yo sentí algo desagradable, sentí algo, la percepción dijo es desagradable y la mente ya explica. Me siento mal porque él me dijo, lo primero que hace es, la mente que hace, el otro tiene la culpa de que me sienta mal. Así reacciona, así de rápido reacciona la mente. ¿El otro pudo haber dicho con mala intención? Absolutamente. ¿Sí? Pero ahí es donde entra este juego, si vemos o no, o si vemos a través de las cuatro nobles verdades, o lo tomamos personal. Lo que yo estoy recibiendo es alguien que me está hablando mal. ¿Por qué yo voy a ponerme mal o cambiar mi estado mental armónico por alguien que me está hablando horrible? Si el que se siente mal es la otra persona. ¿Por qué voy a cambiar mi sentir si el otro está amargado y mal? ¿Por qué yo me voy a poner igual? ¿Qué gano? Ah, no, pero yo le voy a poner un límite. Bien, ¿con la mente así o con la mente así? Entonces, tenemos que soltar ese pensamiento, tenemos que soltar esa sensación de desagrado y rechazo, tenemos que permitir que se abra y recién luego, ¿hablo o no hablo? ¿Hablo o actúo? ¿Le tengo que contestar o me tengo que ir? Esa persona cuando habló, ¿cómo estaba? ¿Mal?
¿Debido a qué? ¿Qué gano yo pensando sobre lo que el otro piensa? ¿Vieron ese ejercicio que se hace muchas veces? No, porque él piensa, yo te voy a decir lo que él piensa. ¿Qué sabes si vos no sabés lo que pensás vos? ¿Qué te pones a ponderar lo que piensa él si tu mente es un remolino? Por eso Buda decía que el poder de leer las mentes ajenas era un muy buen poder, pero era mucho más interesante tener el poder de saber qué estaba pasando en la mente de uno. Y el Buda era un experto en eso, en saber qué estaban pensando las mentes de los demás. Pero cuántas veces nosotros estamos muy ocupados viendo qué es lo que el otro dice o piensa sin saber qué nos pasa a nosotros. Y actuamos de la peor forma, por estar agarrados a lo que pasa afuera. Miren, ¿no? Y entonces hacemos unos bolonquis tremendos, entramos en colisión con medio mundo. Nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros hermanos, nuestros papás, los amigos. Lo importante es qué me pasa a mí acá. Una vez que yo tengo claro qué me pasa a mí acá, el camino se manifiesta claro. Fíjense, por eso el Buda dice que uno desenrolla, digamos, el rollo, lo desenrolla y no hay nada. Eso es un pensamiento. Miren por lo que hacemos una guerra mundial. Por supuesto, el pensamiento este que yo les digo que surge de acuerdo a una sensación desagradable es una manera que tenemos de controlar de manera muy lastimosa lo que sentimos. ¿Qué hace la mente? Justifica lo que siento. Entonces, si alguien me dice algo feo y yo me enojo, mi mente me justifica enseguida. Y bueno, pero es para enojarse. Sin embargo, es decir, me da la razón. La mente lo que hace, ¿qué es lo que hace? Te da razones, te da justificaciones, justicia. Esto es justicia, es justo que yo me sienta así. Y por ahí tenés razón. Tenés razón. Lo que pasa es que te seguís sintiendo horrible. Y entonces, ¿cómo hacemos? Me siento mal, pero tengo razón. Se divorcia, ¿no? Hay un divorcio entre lo que pienso que es correcto y lo que siento. Adivinen qué va a ganar. Se lo dejo para que lo piensen. Lo interesante sería que lo que siento y lo que piensen estén en armonía. Ahí es donde entra el octuple noble sendero, el pensamiento y la intención correcta. Entonces, si yo tengo la visión correcta, es decir, las 4 nobles verdades, que es condicionado, voy a tener el pensamiento correcto. ¿Eso qué me va a dar? La palabra correcta, o la palabra armónica, que me va a dar eso. La acción correcta. ¿Y qué va a producir la acción correcta? El medio de vida correcto. Finalmente, cuando esos 5 eslabones estén, el octuple noble sendero, nos vamos a encontrar con que tenemos el esfuerzo correcto, armónico, las 6 R's. Abandono lo que es negativo, cultivo lo que es positivo. Y eso me va a dar una atención suave, liviana y abierta. Y finalmente eso me va a dar el recogimiento a la concentración, poder estar pleno en lo que hago, sin distracciones. Pero ven cómo el octuple noble sendero se va condicionando un pasito tras otro. De ahí la importancia de la visión. Entonces, es algo muy importante esto. Cada vez que nosotros tomamos cualquiera de estos 4 que leímos hasta ahora de manera personal, siempre sufrimos. Cuando lo vivimos como proceso, nos vamos a sentir livianos. Que es fácil, no hay conflicto, aún en situaciones difíciles. Entonces, pensar sobre lo que siento siempre es
Puedo reflexionar sobre lo que siento si reflexiono con esta visión correcta. Estas 4 nobles verdades. ¿Qué siento? ¿Cómo surgió? Ok. Pero no analizar el contenido. Hay que tener mucho cuidado con analizar y reanalizar el contenido porque ya sabemos, empiezo con un poquito de análisis y termino hablando 4 horas de lo que pensaba la hormiga que me picó. Es muy curioso porque cuando parece que yo dijera esto, parecería que estuviera diciendo que pensar está mal y nada que ver. Solo que no es necesario hacerlo todo el tiempo. Y no es necesario andar creyéndole al pensamiento todo el tiempo. Eso solo es un agregado, una función más de la mente. Importante, pero solo es una función más. El asunto es qué elección o qué decisión tomo yo en mi presente con respecto a cómo lo estoy viviendo. Entonces, ¿pensar sobre lo que siento? No, dejar que lo que siento es lo que siento. Lo que siento es la realidad, el presente. Lo observo, lo suelto y lo dejo que sea para permitirme a mí aprender, ver cómo esa sensación es un proceso o una emoción, es un proceso. No soy yo, no es mía, no es mi esencia. En este lugar de los pensamientos es donde vienen también estas ideas de mi alma, yo con todo el universo. Son pensamientos eso. ¿Sí? Son pensamientos. ¿Por qué son pensamientos? Yo puedo tener una experiencia meditativa muy profunda, a eso llamarlo alma, a eso llamarlo universo, pero yo estoy pensando sobre eso. Significa que lo puedo conceptualizar. Si yo lo puedo conceptualizar, no es el nirvana. Es una idea, es un concepto. Y por lo tanto, es condicionado, concepto y condición. No hay nada de qué aferrarse a eso. Imaginad además, monjes, a un mago o al aprendiz del mago que despliega sus ilusiones mágicas en medio de la calle, y a un hombre de buena vista que lo estuviera inspeccionando, ponderando e investigando cuidadosamente. A este hombre las ilusiones mágicas le parecerían vacías, huecas e insubstanciales. ¿Por qué? ¿Qué sustancia puede haber en las ilusiones mágicas? Así también, monjes, cualquier clase de conciencia que podría haber, sea del pasado, futuro o presente, interna o externa, burda o sutil, inferior o superior, lejana o cercana, si el monje la inspecciona, pondera e investiga cuidadosamente, debería parecerle vacía, hueca e insubstancial. ¿Qué sustancia puede haber en un estado de conciencia? ¿Sí? Entonces, la conciencia es el proceso mental que se produce en cualquiera de las 6 puertas de los sentidos que nos permite conocer y reconocer. ¿Sí? Entonces, debido a que yo tengo un ojo y que hay una forma, surge una conciencia. Debido a que yo tengo oído y un sonido, surge una conciencia auditiva. Muchas veces ustedes me preguntan, sobre todo en un retiro, cuando están en un estado de meditación profunda, me han dicho, yo estoy sentado y estoy con el objeto y sin embargo mi oído oye. Exacto. Se produce el proceso fisiológico de oír, pero no el proceso mental de oír. Es decir, no viaja la conciencia, la mente hacia la conciencia auditiva, la atención. Queda con el objeto, pero hay un proceso fisiológico que sigue estando. Esto hace que nos haga ver cómo los 5 agregados están entrelazados totalmente y se influencian mutuamente. ¿Sí? ¿Cuál es la condición de la conciencia? Tenemos varias posibilidades. Una es el organismo psicofísico. Si no tengo organismo psicofísico, no tengo conciencia. Esto es muy importante de entender. Y por el otro lado, desde el punto de vista del origen depende también, las formaciones mentales dan origen a la conciencia.
Entonces tenemos que la conciencia es un punto crucial para comprender cómo funciona la mente y sobre todo que la conciencia es lo que nosotros venimos a llamar, que reconocemos como mundo. Esto es lo que hace que hay un objeto, hay un ojo, surge una forma, o sea, se produce la conciencia visual, pero no todos vemos lo mismo, pese a que todos vemos el mismo objeto. ¿Sí? Lo mismo ocurre cuando yo menciono la palabra condición. Para cada uno de ustedes, debido a que tienen una mente y hay un objeto mental que es la palabra condición en este caso, no es lo mismo para ustedes esa palabra. ¿Sí? Estoy seguro que si ustedes trabajan en un penal, la palabra condición significa una cosa, y si ustedes trabajan en un banco, la palabra condición significa otra cosa, les va a representar otra cosa. ¿Sí? Entonces las palabras suscitan que surja la conciencia mental y entendamos que ese mundo que estamos viendo nosotros es donde más nos quedamos atrapados, donde más quedamos ilusionados. Por eso lo pondera o lo compara el Buda con un mago. En la conciencia también, la conciencia humana siempre puede reflejar un evento por vez. Cuando oigo, no veo. Cuando veo, no gusto. Cuando gusto, no pienso. Cuando yo estoy con el proceso de la meditación, es decir, estoy concienciando el objeto de meditación, ¿qué significa? Reconociéndolo, no oigo, no veo, estoy solo ahí. Al estar con el objeto, produciéndose eso, ¿qué ocurre? Jhana. Cuando me distraigo, es decir, mi atención se va hacia alguna de las puertas de los sentidos, se activa la conciencia de ese sentido. Ya no estoy en el jhana, estoy en otro proceso de conciencia. Diferente. También es un proceso mental, pero está, por ejemplo, atado a un sonido. ¿Sí? Entonces vamos viendo que la conciencia es la que nos engaña diciéndonos concepción, concepto, unidad. Unidad. ¿La unidad qué es? Yo escucho, yo veo, yo siento, yo conozco. Pero en realidad solo hay ver, solo hay oír, solo hay sentir y solo hay conocer. Es un proceso que se mueve. Es debido al apego que tenemos a la conciencia que se cristaliza esta idea de yo veo. Y es debido al apego que tenemos con la forma material, que decimos, pero mis ojos están viendo. Y de ahí la sensación, de ahí la percepción, de ahí nuestros pensamientos y vamos viendo la red que se teje para que estemos dentro del samsara. Agarrados con alfileres. Cada vez que ustedes aplican las 6 R's en la meditación, por eso no importa cuántas veces las apliquen, cada vez que las aplican están quitando avidez a los 5 agregados. Están reduciendo ese apego, por eso se sienten mejor. Por eso también, a medida que vamos profundizando en la meditación y vamos llegando a los yanas inmateriales, la sensación corporal, la forma material, en ese momento desaparece. Solo quedan las formaciones mentales, la mentalidad como proceso presente. Y a medida que va cesando cada vez más esos procesos, cada vez nos sentimos mejor. Es interesante, ¿no? Poder reflexionar, sí, sobre ese proceso y sobre esa condición. Luego, cuando retornamos a nuestra vida normal, podemos comprender, ok, son sensaciones. Agradables, absolutamente. Duran lo que duran. Viendo eso, el instruido noble discípulo experimenta repugnancia, es decir, acá lo que quiere decir con repugnancia es no apego hacia la forma,
No apego hacia la sensación, no apego hacia la percepción, no apego hacia las formaciones mentales, no apego hacia la conciencia. Experimentando este no apego llega a estar desapasionado. ¿Sí? Llega al discernir esto, al verlo claramente, al desencantarse de todo esto, se serena. Cada uno esto lo puede vivenciar en su propia práctica. Mediante el desapasionamiento su mente se libera y cuando es así liberado le llega el conocimiento, esta es la liberación. Es un arahat en este caso, ¿no? Y entiendo así, el nacimiento está destruido, la vida santa ha sido vivido, lo que debería hacerse ha sido realizado, y aquí que no hay futuros estados de existencia. Esto es lo que dijo el bienaventurado, y habiendo dicho esto, el bendito, el maestro, agregó esto. La forma es como la burbuja de la espuma, la sensación como la burbuja del agua, la percepción como el espejismo, la formación es como el tronco del plátano, la conciencia como la ilusión. Eso lo explicó el pariente del sol. El pariente del sol es el Buda. Sin embargo, uno debe ponderarlo, es decir, que aunque el Buda lo explique, uno lo tiene que ver por sí mismo. E investigarlo cuidadosamente. Entonces, esto aparecerá hueco y vacío cuando uno lo mire cuidadosamente. Con referencia a este cuerpo, el de extenso conocimiento lo enseñó, que con el abandono de tres cosas uno ve la forma rota. Cuando la vitalidad, el calor y la conciencia parten de este cuerpo físico, entonces se encuentra el abandono, el nutriente para los otros cuerpos, sin volición. Les explico un poco este párrafo. La vitalidad, el calor y la conciencia. La vitalidad y el calor son los procesos metabólicos del cuerpo que hace que estemos vivos. ¿Sí? La conciencia es, en este caso, codependiente de la mentalidad-materialidad. Cuando la forma física desaparece, la conciencia, también los agregados mentales desaparecen y la conciencia es codependiente de eso. Por lo tanto, de acuerdo al karma que se suscite en esos pulsos que surgen y cesan, eso va a reaparecer en la esfera que le corresponde a la avidez que ha tenido, ¿sí? A su karma. Puede aparecer en esos pulsos, reaparecer, renacer en un plano superior, en el plano humano, en un plano inferior. Entonces se encuentra el abandono, el nutriente para los otros cuerpos, es decir, los otros cuerpos refiere a los otros agregados, ¿sí? Que es el contacto, que son las intenciones. Semejante a este continuo, a la ilusión que seduce a los tontos, es como enseñar a ser asesinos. He aquí que la sustancia no puede ser encontrada. ¿Sí? Lo que está queriendo decir acá es que pese a que hay este continuo surgir y cesar, surgir y cesar, surgir y cesar, surgir y cesar, uno todavía se sigue aferrando a que eso es un continuo, una línea, un alma, un yo. Pero no hay ninguna sustancia porque todo el tiempo estamos surgiendo y naciendo y muriendo, naciendo y muriendo. El monje que produjo la energía debería contemplar los cúmulos así, sea de día o de noche, comprendiéndolos siempre consciente. Debería desechar todas las cadenas, es decir, las 10 cadenas que los ata uno al renacimiento, y tomar refugio en sí mismo. Dejarlo así como si fuera una cabeza en llamas, anhelando los estados no perecederos. Entonces, cuando dice tomar refugio en sí mismo, está diciendo esto que yo les comentaba antes, cuántas veces uno deja de tomar refugio en sí mismo y queda prendado, agarrado del estado emocional o el pensamiento del otro. Entonces, si la televisión dice bomba, 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 muerte, 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 uno empieza a calibrar sobre muerte, 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 bomba, 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 porque alguien lo dijo, en este caso la televisión. Eso no es tomar refugio en sí mismo. Eso es dejarse llevar porque alguien dice algo, sin saber nosotros, por nosotros mismos, y comprobar si eso es verdad o no. Digo la televisión por poner un interlocutor. Nuestro padre, nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro maestro, nuestro alumno, nuestra mujer, pónganle la cara que quieran. Tomar refugio en sí mismo es escucharlo al otro, a la otra persona, al interlocutor, soltar si surgió alguna sensación desagradable,
y luego tomarme el tiempo para reflexionar si eso es o no así. Entonces, ¿qué estamos todo el tiempo hablando? De desarrollar la paciencia con uno mismo, de no reaccionar rápido, no reaccionar, no estar agarrado de ese proceso, no volverlo personal y reaccionar sobre eso. Sí, como dice Maru acá, sed sus propias islas, eso es lo que quiere decir. Entonces la paciencia que dice, ok, ¿puedo sentirme mal por lo que alguien me dijo? Por supuesto que sí. ¿Cómo no me voy a sentir mal? ¿Pero qué hago con eso? ¿Lo dejo ir o voy a seguir pensando en todo lo mal que me siento? ¿Qué voy a ganar con eso? Tengo que abandonar eso. Si alguien me insulta, ok, me siento mal, ok, pero dejo ir ese malestar. No puedo seguir pensando, si no me voy a sentir cada vez peor. Entonces es muy interesante este sutta. ¿Sí? Es muy interesante, es muy profundo. Es un sutta para releer cada tanto. Y a veces reflexionar dónde uno suele quedar agarrado de los hombros. Bueno, muy bien. ¿Tienen preguntas? Si no tienen preguntas ahora o si las están pensando, eh, les quería decir que el fin de semana que viene es el retiro. ¿Sí? Algunos ya me confirmaron que lo van a hacer, es un retiro presencial. Les pido que los que van a hacer, por favor, me confirmen. ¿Sí? Me lo confirman por mensajito, me mandan como quieran. ¿Está bien? Es decir, que el viernes que viene, eh, la charla, voy a volver a decir las instrucciones de la meditación otra vez, porque me doy cuenta de que se las olvidan a veces. No todos, pero algunos se olvidan. Y se olvidan de puntos cruciales que hacen que pierdan después más tiempo durante el retiro porque luchan contra algo. ¿Sí? Entonces, por favor, aquellos que lo hagan, mándenme un mensaje y avísenme. Así vamos viendo los lugares que tenemos. ¿Está bien? Bueno, ahora si tienen preguntas o comentarios, sed bienvenidos. Ah, buenísimo, los dejé totalmente en silencio. Los dejé callados. No puedo creer que expliqué todo. Es muy, no sé si es una pregunta, pero está bueno, me lleva a reflexionar, ¿no? Esto de la percepción como el espejo, ¿no? Como ese espejo, y que me acuerdo en algún momento, o sea, cómo uno está apegado todo a ponerle nombre, y esto debería ser así, debería ser asá. Y yo me acuerdo, bueno, en un momento, hace unos años me encontré con vos y me acuerdo que yo estaba lidiando con unos temas y me acuerdo estaba medio pinchado. Me dijiste, ¿cómo estás? Y estoy desilusionado. Y vos me dijiste, entonces va bien. Y sí, con el tiempo lo entendí, o sea, como que yo, o sea, como uno pone ciertos estándares, ¿no? A la rutina y a cómo debería ser la vida y uno no se da cuenta. Y es como es como un espejismo o una ilusión, ¿no? Y bueno, nada, hoy veo que después de mucho tiempo de práctica como que aflojó muchísimo ese espejismo y a veces me quedo y no estoy viendo, es más, estoy mirando, estoy poniéndole nombre, con otro estaba mirando y poniendo nombre a cada cosa que estaba pasando. Pero bueno, nada, me parece muy interesante, ¿no? La palabra en pali de conciencia es viñana. Ñana es conocimiento. ¿Sí? Entonces ustedes van a encontrar paña, ¿sí? Sabiduría. Viñana, saña es percepción. ¿Sí? Viñana literalmente significa conocimiento discernible. O sea, la conciencia discierne.
O sea que la conciencia siempre opera sobre un concepto. Como tal, todo concepto es, si es esto, no es esto. O sea que la conciencia siempre opera en la dualidad. Sí. ¿Sí? ¿Dónde también más opera la conciencia? En el observador y lo observado. ¿Por qué yo insisto con que mediten y lo tomen como práctica y lo continúen? Cuando puedan, prolonguen la meditación, porque en algún momento, si su meditación se profundiza lo suficiente, van a llegar a un lugar donde el observador y lo observado no están más. Cuando no esté más eso, es que la conciencia empieza a dejar de funcionar. Y sin embargo, eso no es nirvana. Claro. Van a estar en un lugar donde no pueden en ese momento discernir, pero cuando salgan de ahí se van a dar cuenta que sí pueden discernir que estuvieron ahí. Esto suele ocurrir en el octavo yana y en ciertos niveles profundos del octavo yana, de la esfera de ni percepción ni no percepción. ¿Por qué es importante todo esto? Porque ustedes van a empezar a ver de primera mano cómo se construye la identidad. ¿Cómo se construye esta conciencia doble? Soy el que observa, pero soy el que observa porque hay algo para observar. ¿Qué pasa si no hay nada para observar? Nos damos cuenta de que no hay observador. O sea que esa conciencia que observa también es una condición. Esa parte de conciencia mental que se transforma en el observador y que a veces nosotros le decimos yo, de una manera equivocada, es simplemente otro proceso mental condicionado con lo que con qué. Hay una mente, hay un objeto mental, surge la conciencia, es decir, el proceso. ¿Entendés? Sí. Surge el proceso. ¿Qué pasa si desaparece uno? El otro también. Y no hay conciencia. Ahí es un punto como límite. A mí, voy a decirlo, cuesta, pero a mí me da miedo eso. Absolutamente. Porque hay momentos que estoy Puede en la ser. plaza, estoy en una plaza y estoy viendo lo que está pasando. No estoy pensando sobre lo que está pasando. Sí, Y de repente, o me pasa en el sillón, está sí. tratado, hay días que estoy con mucho silencio. Y de repente digo, ¡ah! Digo, ¿qué pasó? Nada. Esto me lleva, digo, pero eso no es parecido con. Sé que Sí. voy a hacer pavada, pero me da miedo como a los ancianos, senilidad. ¿Cuál es la diferencia? Porque los tipos no están. ¿Cuál es la diferencia? Bien, Me da muy bien. Fíjate esto. Fíjate esto. Eh, Fíjate qué apego tiene uno al proceso del pensar. Fíjate qué valor le da uno al pensar. Y fíjate que uno dice, si yo no pienso, no existo. ¿Sabés quién dijo pienso, luego existo? Pero le chingó Descartes, ¿viste? Ah, sí. Porque él considera la existencia como algo que proviene directo del pensamiento, cosa que no es tan así. Pero podríamos decir, darle una derecha a Descartes y decirle que en realidad es debido a que uno se identifica con el pensamiento que se identifica con Baba, con el proceso de existencia, con el proceso de tendencia emocional habitual. Ahora, cuando estás viendo y solo ves y la mente está en silencio y no hay ningún comentario, es un fantástico estado meditativo, porque solo estoy viendo y no necesito pensar al respecto. Si ya pienso al respecto, ya entró a jugar otro trabajo, otro proceso mental donde ya no estoy observando, ya estoy empezando a opinar. ¿Qué pasa en la meditación? Como las cinco puertas de los sentidos no están, al ir muy profundo, la única que nos queda es la conciencia mental, que finalmente también desaparece, claudica. Desaparece ese observador y ese observado.
Y en ese lugar puede surgir un poquito de miedo. Porque dices, ¿qué pasa si yo no tengo más eso? No existo más, ¿de verdad? Te aseguro que un montón de personas siguieron existiendo. Y de hecho es un estado muy feliz, de una claridad total. De hecho, en muchas tradiciones yógicas, por ejemplo, a eso se le llama la realidad última. Cuando uno alcanza esa mente de luz clara, completamente clara, sin signo de nada, es todo luz, todo resplandor, creen que eso es la unión con Brahma, la unión con Dios. Fíjense ahí lo que escribió Maru, se los leo para todos. Maru pone, después de 10 días de retiro siento la bendición de la desorientación de la idea de yo. Es maravilloso encontrar que la reacción emocional habitual no es tan habitual. ¿Sí? Entonces cuando uno llega a ese lugar, y sin embargo seguís existiendo. Perdón, pero eso se describe como concepto que la percepción es un espejismo, pero Sí. esto no lo permitió esa percepción, la experiencia de llegar a sentir lo que sintió, por ejemplo, en este caso, Maru. O sea, la percepción no nos lleva a una experiencia. La percepción te lleva a nombrar o describir la experiencia. ¿Y eso está mal? ¿Eso es un espejismo? No, lo que pasa es que cuando vos describís la experiencia, ya no estás en la experiencia. Y cuando nosotros hablamos en este sentido de los agregados del apego, vos tenés que ir más allá de la percepción para entender que inclusive la percepción no es ni un yo, ni es tu percepción, ni es tu esencia, ni es tu alma. Entonces cuando vos entras en la esfera de ni percepción ni no percepción, la percepción se desactiva y sin embargo vos seguís existiendo. Solo que el proceso de percepción es tan sutil y tan pequeño que no se activa, solo tiene momentos donde se activa porque hay algún tipo de actividad mental que se puede materializar como un puntito de luz, o como una onda, o porque un sonido atrajo tu atención. Entonces ahí regresa la percepción. Haces 6 R's y retornás a ese lugar. Entonces lo que uno tiene que entender que los 5 agregados son funciones, no esencias. Y nada más. No son mi percepción, mi sensación, es la sensación, la percepción, las formaciones, la conciencia, la formación corporal. Por eso, inclusive después del octavo yana viene la experiencia, entre comillas, de la cesación de percepción, sensación y conciencia. Y sin embargo, vos seguís existiendo. Lo que esto nos dice es que todas las formaciones, todos los agregados mentales, sensación, percepción, formación mental, conciencia, atención, contacto, todo lo que tenga que ver con el movimiento de la mente, en el Samapati Niroda, en la cesación, cesa momentáneamente. 10 minutos, 20, depende cuánto dure eso, depende de tu grado de desarrollo, te puedes terminar estar ahí hasta 7 días. ¿Sí? Todo eso cesa. Lo que sigue habiendo es el metabolismo corporal y el calor. Cuando eso se reinicia, lo que vos observás directamente es que todo eso es proceso, no identidad. Solo es un movimiento que está en continuo flujo, surgiendo y cesando, surgiendo y cesando. Eso permite esa comprensión y te permite entrar en la corriente. Entonces, por eso es importante comprender los agregados. ¿Está bien lo que te digo? Sí, yo también porque todo también lo transfiero un poco también cuando doy clases, que son términos que uso a veces. ¿Está bien? Entonces, tampoco quiero... Está perfecto. Cuando vos... ¿Seguro? Porque las prácticas
generan cambios. Seguro. Y vos Entonces, necesitas que la persona perciba la sensación nueva y que conscientemente reconozca ese cambio. sí, Estás usando los agregados, pero son funciones. No es, no es la persona. Que la percepción empieza a funcionar, nombra, ahora siento el cuello más relajado. Y la persona reconoce esa sensación porque ya la ha tenido en otro momento, o sea, toma conciencia de que esa sensación es relajo. Eso es todo. ¿Entendés? y otra cosa llamativa que sumo a esto de lo que es la percepción de mi cuerpo, de cuando empecé el trabajo con vos, que creo que ya debo estar en un año que estoy en el grupo, que a mí se me fue eso de cuando empecé, eso que sentía mi cuerpo, que venía de las sensaciones previas de la cirugía, y cada vez que me angustiaba. Era una cosa, no puedo describirla. Sí, me tomo mis descansos cuando hago las cosas, aunque hago con mucha energía todo, ¿no? Y vitalidad. Pero es llamativo el cambio que es una experiencia que no puedo describir, que se me fue totalmente, no la tuve más. Seguro, seguro. Ahí vos te vas dando cuenta de eso. Te vas dando cuenta que la meditación y aplicar las 6 R's de a poco, a su tiempo. Más o menos uno aplica 1.000.000, 2.000.000 de veces las 6 R's, sacás avidez. Pero eso era todo de la mente, eso es lo que es Seguro. llamativo. No, eso es lo que no es llamativo. Eso es Sí, ahora sí. eso es lo causal. Lo que pasa es que nosotros creemos siempre es esto, tenemos nuestra percepción, no es clara, porque estamos apegados, entonces no lo vemos. Te digo más, al principio, un poco lo cuento, no sé si es válido, ¿no? Pero yo decía, bueno, seguro que Federico cuando está en meditación me está mandando amor benevolente, porque lo fui sintiendo progresivo, ¿no? Seguro, claro. Y mismo cuando están de retiro, aunque yo parezco que no participo, yo desde casa estoy un poco, lo trabajo, ¿no? Hago las meditaciones y me siento en contacto, ¿no? Con el grupo, ¿no? Y bueno, nada, eso también sumaba, y usar los términos que corresponden, porque también hay una, entre comillas, responsabilidad cuando uno da clases, y más como estas vivencias que uno va teniendo puedan ser cada vez más claras, ¿no? Seguro. En la palabra cuando uno cada vez hablar menos, pero que no está en los libros, porque eso, ahí está Maru que dice, ahora que lo viviste, enseñar las 6 R's en tus clases. Sí, voy metiendo ahí donde puedo. Sí, gracias. Bueno, un poco es esto, y lo voy a seguir trayendo porque es tan llamativo, y no puedo despegarme de ese primer momento que viví, que compartimos juntos, a todo este otro proceso en tantos años, ¿no? Seguro, seguro que sí, seguro que sí. Sí, Nati. No se escucha. Un cachito. Ahí no. Ahí se escucha. No. Se escucha, sí. ¿Ahí se escucha? Sí, sí. Perfecto. Hay algo que nunca puedo entender. Y nombra Buda todas las cosas que no tienen sustancia, ¿no? Sí. Y entonces quiere decir que hay una sustancia. No. Si hay cosas que no tienen sustancia es porque la sustancia existe en alguna parte. No. Hay circunstancia, no sustancia. Pero si yo digo que esto y lo otro no tienen sustancia, me estoy refiriendo a una hipotética sustancia que estaría en la otra instancia. Vamos a poner un ejemplo concreto. ¿Cuál es la sustancia del limón? No sé, son muchas. ¿Muchas sustancias? Cuando vos hablas de sustancia, hablas de una esencia.
Cuando el Buda habla de sustancia, está hablando de una esencia, de un centro. Lo que vos dijiste tenés razón. Sí. El limón tiene muchas, pero esencialmente un limón, ¿qué es? ¿Es dulce? No, es ácido, qué sé yo. Correcto. No sé, Desde el punto de vista coloquial, si vos me pedís dulce para la torta y yo te llevo un limón, vos me tirás el limón en la cabeza. Y yo te digo, no tiene sustancia, y me tirás con los limones. ¿Sí? Desde un punto de vista coloquial, entendemos que el sabor preponderante de un limón, la sustancia del sabor, es ácida. ¿Sí? Cuando el Buda habla desde este punto de vista, está hablando no desde el lugar coloquial, está hablando desde un lugar de la realidad más profunda. Un limón tiene un montón de sabores, además del ácido, y un montón de otros procesos que se dan. La sustancia es una forma de nombrar algo, no una forma de designar algo. Un sustantivo es una forma de designar algo que en realidad es una acción. Si vos decís un árbol, ¿está bien? Un árbol es un sustantivo. Su sustancia es la madera. Pero un árbol, cuando yo digo un árbol, no, en realidad, solo lo digo, no estoy de ninguna manera describiendo a ningún árbol. Es un concepto. ¿Qué árbol? ¿Un pino? ¿Un plátano? ¿Entendés? Yo creo que la parte en donde, digamos, por la cosa negativa la entiendo por qué dice que no hay sustancia. Pero entonces lo que a mí me suscita, cuando vos dijiste, cuando vos estás, por ejemplo, en la espera, bueno, claro, si la sustancia es otro concepto, entonces está bien. Es solo un concepto. No hay nada con sustancia. Entonces tengo derecho a que no me guste la idea. Porque entonces, ¿cómo se puede explicar que siga existiendo, que no vaya a dejar de existir? ¿Qué? Algo, no sé qué, quizás no todo esto que yo supongo que es. No, tenés que ser más concreta. ¿A qué te referís con existir? Bueno, es lo que pregunto. ¿Qué es entonces el existir? Un proceso de surgimiento y cesación. Un proceso que surge y cesa, surge y cesa, surge y cesa, de acuerdo a condiciones. Entonces, cuando ese proceso se acaba la existencia. Cuando ese proceso se acaba el samsara. ¿Se acaba la existencia? Se acaba el devenir, ¿sí? Lo que pasa es que vos lo estás entendiendo desde el lado de la muerte y nada que ver. No. Sí. Vos estás entendiendo del lugar del aniquilacionismo. Que se aniquila todo. Claro. Y no es eso, ¿eh? Y lo que pasa es que no encuentro que haya otra. Bueno, no es todo esto. Ok, bueno, ¿y qué sí? No es lo que no encuentro. Lo que vos tenés que entender que lo que vos. A ver, vos estás partiendo de una base, vos estás partiendo de una visión que asume que hay algo. Que asume que hay un yo, que hay una sustancia. Vos partís de ahí. Y yo lo que te estoy diciendo es que partir de ahí es lo que está fuera de lugar. Como decir que no hay nada. Tanto que hay yo como que no hay yo son dos cosas que son dos formas de ver que no son correctas. No es ni estar ni no estar. No es que exista ni que no exista. No es una cuestión de dualidad. ¿Entendés? Vos partís desde este lugar. Yo existo. No, eso es una concepción que vos tenés. Vos le dijiste yo a alguno de estos 5 agregados. Y estás partiendo de ahí. Lo que vos tenés que ver es que esa visión que vos tenés no corresponde con la realidad. Corresponde con una visión o una opinión que vos tenés de la realidad. Que tiene que ver con algún apego a uno de estos agregados. La opinión personal, lo que pensás, lo que sentís, etc. ¿Sí? Entonces no es que el Buda decía que no hay yo. Por eso se traduce a veces la triple verdad, sufrimiento, impermanencia y no yo, pero es confuso. En realidad es impersonalidad. Buda dijo
que no es que cuando le preguntan esto que vos estás diciendo, que le preguntan, entonces, ¿el Buda después de la muerte existe? Y Buda se queda en silencio. Bueno, entonces no existe. El Buda se queda en silencio. Bueno, entonces existe y no existe. El Buda se queda en silencio. Bueno, ni existe ni no existe. Usa el tetralema. El Buda dice que esas 4 visiones están basadas en una visión de algo, como sustancia. Entonces él no puede responder, porque si responde cualquiera de las respuestas, deja afuera otras 3. ¿Por qué? Porque la respuesta de cualquiera de esas 4 cosas solo se puede dar a nivel de la conciencia, es decir, a nivel de la formación mental. Entonces la respuesta es conceptual. Si es conceptual, está dentro de estas. La vas a encontrar dentro de estas. Entonces el Buda dice, no es nada de eso, es un proceso que surge y cesa. Que no podemos decir que existe, pero tampoco podemos decir que no existe, porque hay momentos de surgimiento y hay momentos de cesación, de acuerdo a las condiciones. Entonces, ¿qué decimos? ¿Que existe o que no existe? Surge y cesa. Cuando hablamos del proceso como sustancia de vuelta, como entelequia, también nos metemos en otro problema. Porque finaliza el proceso, lo volvemos sustantivo. Lo que hay es una acción. Surge y cesa, surge y cesa. Ok, pero la idea, a ver, creo, no, sí, ya sé que hay un punto que no entiendo, yo ya me doy cuenta que no lo entiendo. Pero no sé de qué dónde pararme a mirar para poder verlo. No te podés parar a mirar, porque vos estás intentando comprender intelectualmente algo que está más allá del intelecto. Tenés que practicar y verlo por vos misma. Eso es una cosa que no vos... Sí. Tenés que verlo por vos misma. Porque desde el lugar donde vos te intentás parar, el intelecto tiene un límite. Y te vas a chocar con los límites del intelecto. Que es donde se choca la filosofía. Y queda ahí atrapada. Nosotros estamos hablando de otra cosa. Algo donde el intelecto ya no va. No puede discernir que está más allá. Ahí es donde uno se da cuenta cómo está identificado con esa forma de pensar. Y qué fuerte que es. Y cómo uno se deleita en esa forma de pensar, aun cuando la está pasando horrible. Pero el Buda dice, no es que hay, desde donde yo hablo, dice el Buda, la pregunta está despertada, porque la pregunta no es correspondiente. Por eso cuando dice el sermón del fuego, que Vachavota le pregunta, el Buda le dice, cuando le hace esta pregunta, ¿dónde va el Tathagata? Pero el Buda dice, a ver, si hay una fogata, y la fogata desaparece, se acaba el combustible, o sea, se acaba la avidez, ¿no? El fuego, ¿va al oeste? ¿Va al este? ¿Va arriba? ¿Va abajo? ¿Va al sur? ¿Va al norte? Y Bachabot dice, no está más. Bueno, sería ridículo que dijéramos va al oeste, va al este, o sea, que tomemos cualquier concepto. Utiliza un símil para mostrar, un símil que tampoco aclara en ese sentido, pero lo que está diciendo es que no podés conceptualizarlo, porque el nirvana, la cesación del sufrimiento, para ponerlo en palabras castellanas y claras, está más allá de cualquier concepto. Y mirá lo que te estoy diciendo, si vos lo pensás, la cesación del sufrimiento está más allá de cualquier concepto. Cualquier concepto que uno tenga acarrea un grado de sufrimiento. Siempre. Aún el octavo yana. Es muy suave, es muy sutil, pero sigue habiendo algo que si ahí todavía queda un remanente muy sutil de algo, si yo me lo tomo personal, algo queda. Entonces el punto es ese, el punto es la ficción en la que uno vive. Y es una ficción tan bien construida que ni siquiera nos las queremos sacar de encima. ¿Entendés? El asunto es que la práctica esta no es para cualquiera. Por eso no se hace proselitismo, por eso yo no hago proselitismo ni invito a nadie. No, hay que tener muy claro ciertas cosas en relación a
¿Cuál es el objetivo de esta práctica? Que ceses de sufrir. Mirá qué sencillo que es. Cuando le preguntan al Buda, pero venerable, ¿usted enseñó todo lo que sabe? No, yo solo enseño. ¿Ven las hojas que hay en este bosque? ¿Ven las hojas que hay en mi mano? Yo solo enseño las hojas que hay en mi mano, no enseño lo que está en el bosque, porque las hojas que están en mi mano son lo único que es necesario para llegar a la cesación del sufrimiento. Entonces, en ese sentido es muy claro y muy directo. No se puede aprender verdaderamente algo si no es por experiencia directa. Por eso te lo dice en el poema. Si vos no lo experimentás, no lo vas a ver. Por más que alguien te lo diga. Sería la voz de otro, pero vos no lo experimentaste, ¿qué sabes? Sin embargo, durante tu práctica, cuando vos practicás de manera seria, seriamente a estar feliz y sonriente mientras meditas, vos vas encontrando cada vez mayor alivio. Y la práctica gradual te empieza a mostrar dónde o cómo se empieza a sentir ese cesar del sufrir. Y también te va mostrando los lugares que vos no querés soltar. Y en ese sentido uno tiene que ser muy honesto. ¿Quiero cambiar o no quiero cambiar? El asunto es cuando no quiero cambiar y después me viene la mala, ¿qué hacemos? ¿Somos abiertos o en general nos quejamos como niños? A veces son esos jueguitos que hace, ¿viste? La mente. Esta práctica meditativa lo que te va a hacer es, hay que tomar responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer? Si decido comer clavos, y bueno, decido comer clavos. ¡Ay, comí clavos, qué mal que me siento! Y no comas clavos. ¿Quién te mandó a comer clavos? No, pero yo quiero comer clavos y no sentirme mal. Y bueno, yo qué sé. Eso es muchas veces lo que ocurre, ¿no? Entonces te va dando las herramientas, los recursos para que vos veas por vos misma qué es lo sano y qué no es lo sano. Qué es lo que te lleva a un grado de felicidad y qué es lo que te lleva a un grado de sufrimiento. Por eso, intentar comprenderlo desde antes, algunas cosas las vas a entender, y algunas cosas las vas a poder ver, y algunas cosas las has vivido, pero otras, no, necesita un desarrollo mental que a vos te permita ver eso. Que vos puedas llegar a ver, cuando digo ver, es verlo, experimentarlo, y finalmente comprenderlo. Entonces se requiere que uno repita el entrenamiento, que uno insista con el entrenamiento. ¿Me entendés? Sí, sí. El mismo proceso de querer a veces que la práctica te satisfaga es el mismo proceso que te lleva a que sufras. Porque ¿quién quiere ser satisfecho? Yo. ¿Quién quiere todas las respuestas? Yo. ¿Y vos estás dispuesta a recibir la respuesta? Ni loca. Tiene que estar lista la mente para ver eso. Si no, la locura. Hay que tener mucho cuidado. Una de las cosas, y esto nunca se los dije, una de las cosas por las cuales yo adopté esta meditación es por lo confiable que es. Porque el método de las 6R permite que la mente haga un trabajo gradual para que pueda ir aceptando un montón de cosas que la mente se revela como caballo salvaje. Y da coces y patadas para todos lados y puede llegar a traer un montón de conflictos. Porque te va dando insight, te va dando comprensión, pero te da la calma para también ver un montón de cosas que uno ve de su propio proceso como ser, como persona. Porque ¿qué te va pasando? A medida que vos vas profundizando, te van saltando miedos muy antiguos, miedos que ni sabes de dónde vienen. Esos miedos son los que te detienen, pero tu mente los explica, entonces vos no contactás con el miedo, contactás con la explicación. Esto no me alcanza. Pero en realidad tenés miedo. En realidad estás reaccionando al miedo. En vez de dejar ir al miedo,
y hacerle 6 R's, lo explicás. Lo que produce que es más miedo. Y ese proceso de miedo se retroalimenta. Entonces hay que ver muy claramente qué es lo que me está produciendo esta explicación incómoda. El miedo. ¿Por qué lo explico? Porque no quiero sentir miedo, porque quiero justificar que mi miedo no tiene cabida en mí. ¿Por qué no? ¿Por qué no podés tener miedo? Podés tener miedo. ¿Entendés? El muchacho es efusivo. ¿Me explico? Entonces fíjate que muchas veces cuando a veces vos me haces esa pregunta, yo siempre siento miedo. Sí, sí, no hay ninguna duda de eso. Sí, Exacto. claro. Entonces lo que hace tu mente que es, explícamelo para que no tenga miedo. No, soltá el miedo vos, porque el miedo no te lo produce, no te lo está produciendo lo que yo digo. Hay algo que se pone en tela de juicio, que se pone en, ¿cómo es? Soltá el miedo y observá. ¿Qué pasa después de que se va el miedo? Si vos le haces 6 R's. ¿Cómo funciona la visión de ese fenómeno? ¿Es igual? El miedo es terrible. Es uno de los mejores recursos de Mara. Porque uno tiene miedo de dejar de ser yo, de caer en un vacío existencial donde no existe nada. No, nada que ver. No, así es como lo ve la persona que tiene la perspectiva del yo. Porque siente que, pero esa perspectiva es la que está de entrada, es una mentira. Es una construcción, un invento. ¿Viste la peli La Era de Hielo 2? Bueno, ¿viste Ellie, la mamut? Sí. Se cría con zarigüeyas y ella cree que es una zarigüeya. Es lo mismo. Entonces, Manny le dice, vos sos una mamut, yo soy una zarigüeya y duerme colgada de la cola de un árbol. Lo que tiene miedo es ella, es dejar de ser zarigüeya. Ella nunca fue una zarigüeya. Es lo mismo que me estás planteando vos. ¿Qué voy a perder? Yo nunca fuiste esa idea. Es solo una idea eso. De entrada está seteado así, ¿entendés? Venimos seteados así, pero no es real. Pero una cosa es decir, no sos una zarigüeya, sos un mamut. Y otra cosa es decir, no sos una zarigüeya. Ok, ¿qué soy? Ni sos ni no sos. No, no es verdad. Lo que único que existe es acción. Es lo único que hay. Acción. Surge y cesa. Solo hay acción. No hay accionador. Claro. Y si esa acción desaparece porque, digo, en un momento se le acaba el combustible y no hay más acción, ¿Sí? Es donde cesa vos, la acción. donde tu intelecto, donde de vuelta tenés miedo y te la pones con la pared. No hay forma de que yo te explique con palabras qué es nirvana. No te puedo explicar qué es la cesación del sufrimiento. Pero decime si no es interesante cesar de sufrir. Ah, ¿viste? Ahí es donde yo digo, no hago proselitismo. Cada uno elige y decide qué vida quiere vivir. Es interesante, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando de que no hay ninguna identidad, que la identidad es una fantasía. Solo es un concepto que lo usamos para hablar, para comunicarnos. Pero creemos que es verdad. Es solo una construcción, pero es real eso, no es una construcción. Nada más que eso. ¡Ah! Es terrible. Y sin embargo, pese a que es verdad, seguís viviendo. ¿Viste? Pese a que es una construcción, pese a que no es real, vivís igual. Te lo puedo dar vuelta de esa manera también. Pese al que el yo es una construcción,
que no tiene ningún asidero y que uno cree, sigue viviendo, pese a que no existe. Mira vos. Lo único que haces vos es darte cuenta de eso. Eso es todo. Llegás a darte cuenta y te liberás de todo lo que está atado a esa identidad. ¿Libertad? ¿De qué? De esa idea. De la ignorancia. La ignorancia de la concepción de que hay un yo. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Yo no termino de entender a qué llama sustancia. Lo acabamos de hablar. Que Pero pues, no lo puedo, no sé, bueno, creo que tengo 500.000 preguntas. Este sutta es el que más complejo me pareció de todos. no, es el primer sutta que escuchaste atentamente. Lo escuchaste con todo. Y entonces tienen un impacto tremendo estas escrituras, cuando uno los escucha sin moverse. Si uno los escucha sin moverse, es tremendo como te pega en la cabeza. Es impresionante lo que conmueve, porque esto está escrito exactamente como funciona la mente. Exactamente con el balance para que entre en la mente de determinada manera. Por eso yo les digo, cuando escuchen el sutta, no se muevan, no bostecen, no se desconcentren, presten atención. Perdón, me quedé sin internet por no sé. No, yo me quedé sin internet, se ve. No, pero se me congelaron todos. Ah, bien, por ahí fuiste vos y fui yo. Entonces, no sé, creo, cuando empezaste a contestarme, Cuando vos escuchás un sutta atentamente, todos los suttas están diseñados, escritos y sistematizados para que entren de cierta forma en la mente. Para que entren por el oído, para que uno escuche. Entonces eso entra en la mente de cierta forma, que no es igual que si uno lo lee. Y se produce una gran conmoción en la mente, porque son cosas que están descritas y explicadas de una manera muy precisa. No hay generalidad, no hay metáfora para tratar de... No, te pueden dar un símil, pero es muy conciso y claro lo que te quiere decir. no me pasó lo mismo cuando lo leí que hoy. Claro, obvio, escuché. obvio, seguro. Ahora, cuando le preguntabas a Nati, ¿no? Sobre la sustancia del limón, ¿no? Hay, por ejemplo, yo sobre la forma, me cuesta más pensar que la forma no tiene sustancia, que la sensación, que ¿Y el cuál es la pensamiento. sensación? ¿Y cuál es la sustancia de la sensación? Eso lo entiendo más que la forma no tiene sustancia. ¿Y qué es la sustancia de la forma? Y por ahí yo te hubiera contestado algo parecido a lo que te contestó Nati, que tiene muchas. O sea, porque, no sé... Vuelvo a decir lo mismo, lo que quiere decir acá Buda cuando habla de sustancia está hablando de alma, esencia, yo, centro, naturaleza esencial, todo eso es lo que Buda dice que no tiene. Te lo voy a poner de otra manera. ¿Qué es una silla? ¿Es la madera que la hace? ¿Es el respaldo? ¿Son las patas? ¿Qué es la silla? ¿Cuál es la sustancia de la silla? No hay sustancia de silla, es un concepto. Es un concepto que se verbaliza para entender esto que llamamos silla. Solo que estamos atrapados en el nivel del lenguaje. Y la meditación te lleva más allá del nivel del lenguaje, a que veas antes de que se produzca la verbalización, la conceptualización de cualquier cosa. A eso apunta la meditación.
vos estás desglosando las distintas partes de la silla que haces, que decís que hacen que a eso lo llamemos silla, ¿no? Exacto. Ahora, el cuerpo, nuestro cuerpo, o ¿Cuál es? un ¿Cuál limón. es? No, Un limón. ¿qué es el limón? ¿La cáscara? ¿Las semillas? Está bien, pero el limón yo te lo puedo dibujar según lo que veo. Es un concepto. La silla también. ¿Cómo? La silla también. Sí, pero también te puedo describir el sabor. Y la silla también. Sí, si la como, sí. Te puedo escribir lo que veo, te puedo escribir el sabor, ¿Y? no sé, o Maru decía recién sobre la música, ¿no? Que es vibración. Sí. No, la música no es vibración, discúlpame, el sonido es vibración. El sonido es vibración. La música no es vibración. Ok. Creo que cuando más me cuesta entenderlo es sobre lo tangible. Pero lo tangible, tu cuerpo, ¿qué es tu cuerpo? ¿Son las manos? ¿Son los pies? ¿La cabeza? ¿Qué es tu cuerpo? Mi cuerpo es la sumatoria de todo Un concepto. el funcionamiento interno de mi cuerpo, la forma. Pará. Ya si me hablas de funcionamiento, me hablas de proceso. Es un proceso que es cambiante todo el tiempo. O sea que lo que vos llamás tu cuerpo hoy es el mismo cuerpo que el de hace 2 segundos. ¿Te preguntaste eso? Ah, ¿viste qué interesante? Porque tu cuerpo en un mes, cambia todos los átomos. Lo único que vos hacés es, a través de la conciencia, reconoces el cuerpo y le decís mi cuerpo. Pero eso no tiene sustancia de ninguna índole, no tiene asidero, porque ese cuerpo cambia momento a momento, surge y cesa, y nunca es lo mismo. Nunca es igual. Vos tenés el mismo cuerpo que hace 10 años, que hace 20, que hace 30, y no vamos a ir más atrás porque somos muy respetuosos. ¿Entendés? Cuando eras niña, ¿es el mismo cuerpo? Pero el cuerpo del presente... Ya pasó. No es uno. El cuerpo es un concepto. Vos tenés, como dijiste, el cuerpo es un montón de procesos que están interrelacionados momento a momento. Procesos de los cuales no somos conscientes. Te voy a dar un ejemplo muy fácil para que vos lo notes. ¿Viste la respiración? La respiración entra el aire y sale el aire, ¿sí? Pero la respiración dura varios millones de pulsos de conciencia. Cada vez que entra un poquito más de aire en la inspiración, tu cuerpo cambia. Cada vez que exhalas, tu cuerpo cambia. Nunca en un instante al otro es el mismo cuerpo. Solo vos conceptualizás para verbalizar, le decís mi cuerpo. Solo es eso, pero en la realidad nunca es igual. Estamos apegados a esa forma de designar algo y creemos que la designación es la realidad, pero la realidad no es eso, es solo una designación. Se podría decir entonces que hay muchísimas sustancias en vez de que no hay ninguna. Yo te diría que hay muchísimas circunstancias. Pero la respiración, si uno, en este ejemplo que me diste de la respiración, sí, vos vas cortando los momentos de la respiración. Sí. Vos podés, hay un momento que es único, el siguiente es único, el siguiente es único, el siguiente es único. Nunca, o sea, es un proceso, nunca es el mismo.
pero entre uno y otro momento existen esos momentos. Existe un momento que surge y cesa, surge y cesa. Lo que vos tenés que entender de eso, es que nosotros le decimos mi cuerpo, le decimos el cuerpo, y lo consideramos sustancial cuando todo el tiempo está modificándose. No hay ninguna parte de tu cuerpo, ninguna función electroquímica, neurológica, que momento a momento no esté diferente. Y volvamos al limón, que es más simple que mi cuerpo. El limón. Sí, es igual. ¿Qué cambia? Vos cuando sacás el limón de la planta, el limón tiende a morirse. Va a llevar el azúcar cada vez más hacia afuera. Se va a poner cada vez más negro. Momento a momento. Puede ser que vos no notes o no percibas ese proceso. Pero si te vas y volvés una semana, vas a ver el limón cada vez más chiquito y negro. Nunca es el mismo limón. Lo mismo si está colgado de la planta recibiendo el alimento, su cuerpo, como dice, el alimento, el nutriente, su cuerpo se modifica. El limón se agranda, cambia de verde a amarillo, cambia los colores, se modifica. Nunca es el mismo limón. Está condicionado. Ese proceso al cual lo llamamos limón. ¿Vieron qué fuerte que es la idea, no? De dame algo para agarrarme. Una tabla de surf, algo. Perdón, no sé si se escucha. Se escucha. La diferencia por ahí entre el limón y tu cuerpo es que en el caso de tu cuerpo hay una codependencia con la mentalidad. Claro. Está hecho de los 4 elementos, el limón y tu cuerpo, con otras condiciones. No estoy muy de acuerdo con esa apreciación. Porque el limón también depende de tu mentalidad y materialidad, tu concepto de limón. Es el mundo que vos ves a través de lo que vos creés que es un limón. Porque tu conciencia está condicionada por vivencias previas con el limón. Ahí es que la conciencia es un mago mentiroso que nos vive atrapando detrás de unas rejas donde nos dice esta es la verdad y lo demás es falso. Es algo que justamente tiene un límite para ser conversado. Luego tiene que ser experimentado esto, porque si no es experimentado, estamos intentando conocer solo con el intelecto. ¿Sí? Y Manas tiene un límite. El intelecto tiene un límite, más de ahí no vas a un punto. Luego tiene que ser una vivencia. ¿Sí? Se pueden dar ejemplos mundanos, es decir, como que yo les describo a ustedes el sabor del chocolate sin nunca que ustedes han probado chocolate, yo qué sé. ¿Se entiende lo que digo? Tiene que ser algo que tienen que irse practicando y viendo con más claridad. Hay comprensión gradual. Lo que nos muestra esto, los lugares donde a veces nosotros reaccionamos cuando escuchamos el sutta, son los lugares donde estamos más, donde tenemos quickie, donde se nos mueve el valero. Sí, es como si todo como yo lo tenía entendido hasta ahora no es. O yo que estudié diseño, por ejemplo. ¿Sí? Sí, es a través del contacto, Maru. Sí. Es a través del contacto, que, digamos, la forma, lo estético, Sí. la proporción áurea, Sí. digamos, ¿qué es todo eso? Conceptos. ¿Y para qué nos sirven?
para vivir el reino humano. ¿Cómo no te va a servir un concepto para traer bienestar? ¿Vos preferís sentarte sobre clavos o una buena silla? Los conceptos funcionan porque funcionas en el mundo. El asunto es que no creas que esos conceptos son la realidad última. Esa es la diferencia. Eso es lo que está diciendo acá el Buda. Pero ¿por qué no vas a embellecer una pared si querés? Hacelo. Simplemente embellecela. Una vez que terminás el trabajo, deja de pensar en ella. Deja de apegarte a eso. No hay ningún problema. Hacé lo que vos te sientas que te dé placer y gusto. Eso es lo maravilloso. Solo que no te vuelvas eso. Ahí es donde uno sufre. ¿Cuántas veces nos ha pasado a todos de identificarnos con lo que hacemos? Entonces, si yo no soy buen cantante, masajista, abogado o lo que fuera, no soy buena persona. Y hago todo lo posible para tratar de ser mejor y poder aceptarme. Eso es una gran confusión. Trato de cambiarme todo el tiempo. Otra confusión, ¿por qué te cambias todo el tiempo? No tenés que cambiarte. Tenés que ver con claridad y el cambio viene solo. No tenés que hacer fuerza para hacer de otra manera. Tenés que aceptar lo que estás sintiendo y verlo con claridad. Para verlo con claridad, lo tengo que dejar ir. Tengo que relajar y observar cómo ese proceso es independiente, es un proceso independiente, y eso me ayuda a ver con claridad. Y eso me ayuda a ser más eficiente en cualquier cosa que haga, porque no está el apego de por medio. No estamos diciendo que cualquier cosa que se haga en el mundo sea un sinsentido. Estamos hablando de no identificarnos con eso para no sufrir. Es como una persona que se dedica, es carpintero, clava los clavos con el martillo y después el martillo se lo lleva siempre consigo. ¿Te parece lógico? No, es mi martillo, esto es mi trabajo, y lo lleva para toda la noche y lo pierdo. ¿Te parecería sano eso? No lo es. No, porque me lo pueden robar, no por esto, no por lo otro. Y el tipo vive para el martillo, porque el martillo es suyo, es mi martillo. Simplemente es una herramienta de trabajo. Hay que cuidarla, por supuesto. Pero otra cosa es cuando nos obsesionamos con eso. Cuando empezamos a querer, esa obsesión produce ese sentido de identidad. Si yo pienso mucho sobre eso, me vuelvo eso, soy eso, es mío, no quiero perderlo. ¿Ustedes creen que nunca han ponderado sobre quiénes son ustedes? No, porque yo soy así, yo soy asá, yo soy así. Y ahí uno le está dando manija. Entonces, cuando eso se mueve, dejo de ser yo. ¿Y quién sos vos? Una cosa que dijiste para afuera. Y que le agregaste un montón de tapones emocionales, pero ahí no hay ninguna realidad. Desde este lugar que estamos hablando. ¿Sí? Ponele. No. Acá es donde viene algo muy interesante. Acá es donde viene que en este momento tu mente comprende, tu mente intelectual, pero lo que sentís es resistencia. Porque la respuesta no te gusta. No va con un montón de convicciones que vos tenés, de opiniones que vos tenés. Y está bien. No sé si lo termino de comprender, creo que me falta... Totalmente lo comprendés. Tenés un nivel de intelectualidad brillante, sos como una tacha. Entienden todo ustedes. El asunto es que lo que sienten les mueve el piso. Y está bien también. Es fantástico. Está buenísimo, lo entienden. Solo que lo que sienten... Yo nunca negué eso, ¿eh? Ya Yo lo sé. justamente lo pregunto y quiero otra cosa. Digo, bueno, está bien, yo te acepto, incluso lo puedo aceptar. Ok, todo esto no es bueno, pero... Porque si no me genera como... Mirame el dedo mosquito. No, ¿No qué? no lo aceptás. ¿No qué? No lo aceptás. No es fácil lo que estoy diciendo. No, claro que no lo acepto. Pero en no la es fácil, práctica, no es fácil claro. para él, no es que no es fácil de entender. Es, ¿y entonces yo dónde estoy? En ningún lado. ¡Ah!
Y todo lo que siento que soy yo, no es nada, solo son sensaciones. Pero y la pasión y el arte viven igual. ¿Cómo? ¿Qué cosa? La pasión, el arte, lo que vos me estás diciendo, lo bello, sigue existiendo eso. Uno ve un cuadro de un pintor y puede ser bellísimo. Otra cosa es agregarle una historia personal a eso, que es lo que lamentablemente hacemos. Simplemente cuando estoy mirando el cuadro siento un montón de cosas. Ok, cuando dejo de mirar el cuadro, las dejo. Pero nosotros cargamos con esa valijita y la llevamos por todos lados. Con un cuadro, con una novela, con un libro que leímos, con algo que nos dijo alguien, da lo mismo que sea, cuál es el estímulo. Muy bien, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Me encantan, estos sutras son los que me gustan a mí. En un momento me pareció que llamaste pensamiento a la conciencia, o algo se me confundió a mí ahí. No, no. Hay una conciencia mental. Hay una mente, hay un objeto mental, y surge la conciencia, el proceso de la conciencia mental. El objeto mental es un pensamiento. Puede ser un pensamiento, una imagen es un pensamiento, una emoción es un pensamiento, el objeto de meditación es un pensamiento. ¿Sí? Solo que no todos los pensamientos son iguales para el desarrollo de la mente. No sé, en un momento dijiste, algo me hizo confundir cuando te referías a la conciencia y dijiste algo de pensamiento y lo anoté para preguntarte. Porque Bueno, después cualquier cosa mándame un mensajito. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Ok, compartamos mérito entonces. Abran los micrófonos. Que los que sufren sean libres de sufrimiento, y los aterrorizados, intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres se encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Bueno, gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Chau, chau.